Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Carla Soler, estudiante del segundo semestre de Comunicación Social con mención en Periodismo Audiovisual en la Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación. En el mundo del periodismo es común encontrarnos con una serie de términos y jergas específicas, utilizadas en el ámbito profesional. Es importante conocer y comprender estos términos, ya que nos permiten comunicarnos de manera eficaz en el mundo de las noticias. Hoy estaremos explorando algunos de estos términos, centrándonos en lo particular en las agencias de noticias y la infografía. Espero que esta información sea interesante y útil para todos ustedes. Sin más que decir, comencemos. Ahora bien, como primer punto de partida tenemos las agencias de noticias. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una agencia de noticias? ¿O cuál es su función en el ámbito de la comunicación? Pues bien, una agencia de noticias, también conocida como agencia informativa, es una organización mediática dedicada a recopilar, procesar y distribuir noticias y contenido informativo a medios de comunicación, periodistas u otros interesados en la información. Su función principal es informar de manera imparcial, objetiva y oportuna sobre acontecimientos de actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, las agencias de noticias cuentan con una red de corresponsales, periodistas y colaboradores distribuidos en diferentes partes del mundo, lo que les permite tener una amplia cobertura geográfica. Las agencias de noticias juegan un papel fundamental en el campo de la comunicación, ya que proporcionan a los medios de comunicación y periodistas gran parte de las noticias y contenido informativo que se difunden en los diferentes medios, como periódicos, televisión, radio y medios digitales. Además de ofrecer noticias, estas agencias también pueden proporcionar otros servicios, como fotografías, videos, análisis, informes especiales, entrevistas y servicios de archivo. Estos servicios permiten a los medios de comunicación complementar sus propias coberturas y ofrecer una mejor calidad de información a sus audiencias. Según el libro Introducción a la teoría de la comunicación de masas de Dennis McQuaid, las agencias de noticias tienen una influencia clave en el campo de la comunicación, ya que suministran gran parte del material informativo a los medios de comunicación. Esto es especialmente relevante debido a que los medios de comunicación dependen en gran parte de las agencias de noticias para obtener información de actualidad. En el libro Las teorías de la comunicación de Manuel Martín Serrano se destaca que las agencias de noticias son una fuente esencial para los medios, ya que les permiten ahorrar recursos y tiempo al proporcionar una gran cantidad de noticias y cobertura de eventos en todo el mundo. Las agencias de noticias tienen una larga historia que se remonta a los orígenes mismos del periodismo y la comunicación. Podríamos decir que su historia está ligada al desarrollo de tecnologías de comunicación a lo largo de los siglos. El antecedente más antiguo de las agencias de noticias se encuentra en la antigua Roma, donde se establecieron actas diurnas que informaban sobre acontecimientos públicos, como batallas, decretos gubernamentales y otros eventos de interés general. Estas actas eran escritas en tablas de madera y se exhibían de manera pública para que la población pudiera tener acceso a la información. Durante la Edad Media, los corresponsales informaban sobre eventos específicos a sus empleadores y el intercambio de noticias se realizaba a través de cartas y mensajeros. Sin embargo, fue en el Renacimiento cuando se desarrollaron las primeras agencias de noticias más formales, como la agencia Havas, fundada en Francia por Charles-Louis Havas en 1835, marcando el surgimiento de las agencias de noticias modernas. Con el desarrollo del telégrafo en el siglo XIX, las agencias de noticias adquirieron un papel fundamental en la difusión de información a nivel mundial. La telegrafía impulsó aún más el crecimiento de las agencias y transformó al periodismo en una actividad comercial.
A partir de esto, surgieron agencias de noticias importantes, como Associated Press y Reuters. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon nuevas agencias. En Italia, con la agencia Nazionale Stampa Associata, en Japón, con Kyodo News, y Alemania, con Deutsche Presseagentur. En 1944, la agencia Havas es reemplazada por la Agence France Presse. En América Latina también surgieron agencias de noticias en varios países. Resultan inauguradas la agencia noticiosa Saporiti en Argentina para 1900, la agencia noticiosa telegráfica o también conocida como ANTA de México en 1935, Prensa Venezolana para 1940, Transchile en 1944 y la Agencia Nacional de Informaciones o también conocida como ANI en Uruguay de 1945. La agencia estatal TELAM es fundada en Argentina en 1946 y Notimex haría su aparición en México para 1968, ante la organización de los Juegos Olímpicos de ese mismo año. Perú tendría su agencia oficial recién en 1981, con la creación de Andina. Con la llegada del siglo XX, las agencias de noticias se han adaptado a las nuevas tecnologías como la radio, televisión e Internet. En la actualidad, agencias como Reuters, Associated Press, AFP y EFE desempeñan un papel crucial en la difusión de noticias a nivel global. Estas agencias son consideradas fuentes confiables por los medios de comunicación y el público en general. Además, el aveniamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el siglo XXI ha llevado a cabo un cambio significativo en la forma en que se recopila y se distribuye la información, con una mayor velocidad y alcance global. Ahora bien, existen diferentes tipos de agencias de noticias, cada una especializada en un área temática o con un alcance geográfico específico. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de los tipos más comunes. En primer lugar, tenemos las agencias de noticias internacionales. Estas agencias cubren noticias a nivel mundial y tienen corresponsales en una gran cantidad de países. Algunos ejemplos destacados de agencias de noticias internacionales incluyen a Reuters, Associated Press, Agence France Presse y EFE. En segundo lugar, tenemos las agencias de noticias nacionales. Estas agencias se enfocan en cubrir las noticias dentro de un país en específico. Ejemplos de agencias de noticias nacionales incluyen la agencia EFE, que si bien es una agencia internacional, también tiene una presencia importante a nivel nacional en España, la agencia Notimex, TELAM y la agencia Andina de Noticias en Venezuela. Por último, en tercer lugar, tenemos las agencias de noticias especializadas. Estas agencias se centran en áreas temáticas específicas como economía, deporte, entretenimiento, ciencia, tecnología, entre muchas otras. Algunos ejemplos incluyen a Bloomberg, de economía y finanzas, ESPN en deportes y Entertainment News Agency, con entretenimiento. Cada una de estas agencias de noticias tienen un papel crucial en la difusión de información a nivel global, nacional o especializado. Pasando al siguiente punto, vamos a ver cómo funcionan las agencias de noticias. Ok, las agencias de noticias captan información de sus corresponsales en distintos lugares de su área de actividad y las transmiten inmediatamente a la central. Luego, la información es tratada, se reelabora o la prepara y la distribuye lo más rápido posible a sus abonados, generalmente otros medios de comunicación como los bien conocidos radio, diarios, revistas, televisoras o portales electrónicos. Igualmente a suscriptores individuales, que bien pueden ser personas naturales e instituciones. Si bien pueden tener un proceso sistemático para recopilar, verificar y distribuir las noticias tanto a través de sus propios reporteros y corresponsales, como también mediante fuentes externas. Estas recopilan información en tiempo real a través de los mismos, verifican la exactitud y la autenticidad de dicha información y luego la distribuyen de manera eficiente a nivel global. Las noticias enlatadas juegan un papel importante en este proceso al proporcionar información lista para su uso,
por otros medios de comunicación. Este concepto se refiere a la disponibilidad de paquetes de noticias completos y listos para ser utilizados por otros medios de comunicación. Estas noticias enlatadas contienen información completa y verificada sobre un evento o un tema en particular y son una forma eficiente de transmitir información rápidamente a nivel global. Los medios de comunicación que no cuentan con sus propios reporteros o corresponsales pueden utilizar estas noticias enlatadas para mantenerse actualizados sobre los acontecimientos más recientes. Gracias a estos procesos y recursos, las agencias de noticias desempeñan un papel clave en la transmisión rápida y confiable de información en todo el mundo. Las agencias de noticias enfrentan desafíos significativos en la era digital, incluyendo la competencia con las redes sociales y los medios alternativos, la proliferación de noticias falsas y la manipulación de la información, así como la disminución de los ingresos publicitarios y el aumento en la demanda de contenido gratuito. Además, la necesidad de adaptarse a la rápida evolución de la tecnología y a las cambiantes preferencias del consumidor representa un desafío constante. A pesar de los desafíos, las agencias de noticias también tienen oportunidades emocionantes frente a ellas. La digitalización ha ampliado su alcance, permitiéndoles llegar a audiencias globales a través de múltiples plataformas. La demanda de contenido confiable y verificado está en aumento, lo que brinda a las agencias de noticias la oportunidad de destacarse como fuentes de información confiables en un mar de desinformación. Las herramientas digitales y la inteligencia artificial también ofrecen nuevas formas de recopilación, análisis y distribución de noticias, lo que mejora su capacidad para reportar y llegar a audiencias de manera efectiva. Como siguiente término tenemos lo que son las infografías, que son una especialidad en la que se utilizan equipos informáticos para generar o modificar imágenes bidimensionales y tridimensionales creadas por el programa informático, y se utiliza para la difusión y promoción de actividades, sucesos, entre muchos otros, por lo que cada vez se ve más aplicada en la prensa escrita. La infografía sirve para generar o modificar imágenes de apoyo a las noticias, de forma que los contenidos informativos de una publicación periódica sean más visuales. Es la evolución de la información gráfica gracias a la informática. El diseño de información no es nada nuevo. Desde la prehistoria, el ser humano ha utilizado imágenes para representar información y comunicarse, como las pinturas rupestres y luego los mapas. Nació una nueva forma de expresión mezclando gráficos con palabras, la infografía. Estos datos dibujados se usaban entonces en matemáticas, astronomía, geografía, investigación científica, y se siguen utilizando hoy en día. Actualmente, el creciente desarrollo de las redes sociales, donde se consume, aprende y se comparte la información, ha dado lugar a una nueva etapa en la comunicación de información. Los gráficos ya no son solo un medio para organizar el contenido, sino que han ido evolucionando hasta formar parte de nuestra vida cotidiana. Están cambiando nuestra forma de pensar y de comunicarnos. Por eso, esta nueva información necesita ser consumida y procesada con nuevos métodos, y la infografía es uno de los más idóneos. Hacer los contenidos más amigables para el usuario es la función de la infografía. Para realizarla se debe de seguir una serie de pasos, así que vamos a ver cómo realizar una infografía periodística en 8 pasos. Primero, debemos definir la temática a investigar. Segundo, tenemos que hacer una lluvia de ideas sobre qué se quiere contar y cómo se quiere contar. Tercero, hay que recopilar información sobre el tema. Como cuarto paso, se deben filtrar los datos hallados y ordenarlos jerárquicamente. Como quinto paso, debemos de elegir un tipo de infografía que se acomode a lo que se quiere contar. Es decir, puede ser descriptiva, estadística, geográfica o secuencial. Sexto, reunir los recursos visuales, fotografías, ilustraciones y gráficos. Como el séptimo paso tenemos determinar la línea gráfica, bien sea la paleta de colores,
la tipografía, el tamaño y la diagramación. Aquí entra más que todo es el diseño. Y por último paso, es decir, el octavo, tenemos que hay que corregir, probar y optimizar la infografía. Se debe tener en cuenta siempre que la base de la infografía es la investigación. Los datos encontrados en la reportería definen el diseño y la audiencia debe recibir un producto comprensible y amigable. La importancia de la claridad y la objetividad al momento de diseñar una infografía radica en la necesidad de presentar información de manera precisa y veraz. La infografía debe transmitir datos de manera clara y comprensible, evitando la manipulación de información para que no cause confusiones o malos entendidos. Es crucial que el diseño de la infografía sea objetivo y fiel a la realidad, presentando los datos de forma imparcial y transparente, para que el receptor pueda formarse una opinión fundamentada. En cuanto al futuro de las infografías en el ámbito de la comunicación, se espera que sigan desempeñando un papel relevante. Con el crecimiento de las redes sociales y el consumo de información visual, las infografías seguirán siendo una herramienta popular para comunicar datos y tendencias de manera rápida y efectiva. Además, la tecnología y el acceso a herramientas de diseño cada vez más accesibles permitirán una mayor personalización y sofisticación en la creación de infografías, lo que dará lugar a formas innovadoras de presentar información de manera atractiva y fácil de comprender. También se espera que las infografías evolucionen para adaptarse a nuevos medios de comunicación, como la realidad aumentada y la realidad virtual, proporcionando experiencias más inmersivas y dinámicas para el público.